Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave, una pieza central de la educación, la evaluación. Pero ojo, no vamos a hablar de ella como ese sistema de control, de exámenes y notas que todos conocemos. No, vamos a explorarla como lo que podría ser, una herramienta súper poderosa para que el aprendizaje de verdad se transforme. ¡Vamos a ello! Y arrancamos con esta frase que es potentísima. Nos pone a pensar desde el principio en lo mucho que está en juego. Porque, a ver, la evaluación no es solo una nota al final del semestre, es en realidad el motor de todo el sistema. Y si ese motor no funciona bien o está diseñado para otra cosa, pues todo lo demás simplemente no avanza. Entonces la pregunta cae de madura. ¿Por qué tanta urgencia por cambiar? Bueno, la respuesta está en el pasado, en cómo nació todo esto. La manera en que hemos evaluado por más de un siglo tiene muchísimo más que ver con la necesidad de controlar y administrar que con el deseo de que alguien aprenda de verdad. Y aquí está el corazón del asunto. Pensemos un segundo. ¿Para qué sirve un examen? ¿Es para poner un número? ¿Una etiqueta que diga aprobado o reprobado? ¿O es una oportunidad para entender qué se ha aprendido, qué falta y cómo podemos seguir adelante? Solo hacerse esta pregunta ya cambia por completo la manera de ver las calificaciones y los boletines. Ahora, para entender bien el problema, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Es fundamental ver de dónde salió nuestro sistema actual de calificaciones, porque les adelanto algo, sus orígenes no son para nada pedagógicos. Son pura y netamente administrativos. Miren esto, la calificación numérica, el numerito del 1 al 10 o a lo que sea, nació por allá en el siglo XIX. Y no fue porque un gran pedagogo dijera, ¡Eureka! Esta es la mejor forma de ayudar a aprender. No, nació por una necesidad práctica de organizar y administrar a muchísimos estudiantes. Fue básicamente un atajo. Y el efecto, se sintió de inmediato. El objetivo de estudiar dejó de ser el placer de descubrir y pasó a ser simplemente pasar el examen. Y aquí el análisis se pone más profundo y usa este concepto, dispositivo de control. Suena complicado, pero no lo es tanto. Imaginen una red o una telaraña hecha de muchas cosas, reglas, exámenes, prácticas. Ninguna por sí sola lo es todo, pero juntas crean un sistema que moldea el comportamiento. Ojo, no es una conspiración, sino un sistema que fue evolucionando para cumplir un propósito, gestionar y controlar. Y los elementos de esa red pues son cosas que nos suenan súper familiares, ¿no? Los exámenes, los sistemas de puntos, las notas numéricas, los boletines. Todas estas herramientas no son piezas sueltas, son los hilos de esa red. Juntos, intencionadamente o no, terminan creando un sistema que valora mucho más que se cumplan las reglas que una comprensión real y profunda de las cosas. Al final del día, el punto es este. El sistema tradicional se fue perfeccionando para una cosa: clasificar, certificar y rendirle cuentas a la administración. Y en ese camino se fue perdiendo lo más importante, la conexión con el viaje de aprendizaje único y personal de cada estudiante. Pero bueno, no todo es un panorama oscuro. Ya que identificamos el problema, hablemos de la solución. Porque sí, existe una filosofía completamente diferente. Y aquí es donde la historia da un giro bien interesante hacia lo que se conoce como evaluación formativa. Y miren qué claro se ve el contraste. No es un ajustito, no es hacer más exámenes. Es un cambio de chip total. La evaluación sumativa, la tradicional, busca controlar y se enfoca en el resultado final, en la nota. La formativa busca potenciar el aprendizaje y se enfoca en el proceso. Una clasifica, la otra dignifica. Es un cambio de paradigma completo. Y esta nueva forma de ver las cosas se apoya en una idea filosófica muy potente. Esta cita lo dice todo. El aprendizaje de verdad no es algo que se le hace a un estudiante como si fuera un objeto pasivo. Es un acto activo, donde la persona se forma a sí misma, construye su propio conocimiento. Y ven, aquí es donde todo hace clic. La evaluación formativa es precisamente esa mediación. Ya no es un juez que llega al final con un martillo a dar el veredicto. Es más como un copiloto, una guía, una conversación que sirve de apoyo para que el estudiante pueda hacer ese viaje de formarse a sí mismo. Ok, todo esto suena increíble en la teoría, ¿cierto? Pero, ¿cómo se ve en la práctica, en el día a día de un salón de clases? Bueno, ahora vamos a bajar estas ideas a tierra para ver cómo se puede construir este enfoque. La propuesta se basa en 3 técnicas que son súper concretas y sobre todo muy humanas. No se necesita tecnología de punta ni nada complicado. Se trata de observar, dialogar y analizar de forma integral. Veamos cada una. Primero, observar.
Y ojo, observar no es vigilar a ver quién se distrae. Es un ejercicio de empatía profunda. Es intentar de verdad entender el mundo desde los ojos de quien está aprendiendo, para poder tomar decisiones que realmente le ayuden. Segundo, dialogar. Y de nuevo, esto no es un examen oral disfrazado, no es un interrogatorio de, a ver, dígame la respuesta correcta. Es una conversación de ida y vuelta para descubrir cómo piensa esa persona, qué le interesa, cómo conecta las ideas, es explorar su mente, no medir su memoria. Y por último, el análisis holístico, que es básicamente recordar algo que parece obvio pero que a menudo se nos olvida. Nadie aprende en una burbuja. Cada estudiante es una persona completa, que trae consigo un contexto social, cultural, familiar. Y evaluar su trabajo sin entender esas circunstancias es ver solo una parte muy pequeña de la foto. Y cuando estas tres prácticas se juntan, ¿qué pasa? Pues la transformación es real. Los estudiantes se vuelven más autónomos, se apropian de su aprendizaje, empiezan a pensar críticamente en lugar de solo memorizar. Y en general todo el proceso se vuelve mucho más humano y mucho más justo para todos. Entonces, si unimos todas las piezas del rompecabezas, todas estas ideas y estas prácticas, nos damos cuenta de que todas apuntan en una misma dirección, todas convergen en un solo y gran objetivo. Y ese gran propósito es reorientar por completo la experiencia educativa para que el foco principal vuelva a ser el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Que la escuela sea, antes que nada, un lugar para crecer como seres humanos, no una fábrica de calificaciones. Y cerramos con esta pregunta que queda flotando en el aire. Si de verdad aceptamos que la meta es aprender, entonces las viejas formas de medir, los viejos números, ya no parecen suficientes, ¿verdad? Esto nos obliga a repensar no solo cómo evaluamos, sino algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que realmente valoramos en la educación?